alumnos de tercer año de secundaria. Quien les habla es la profesora Yelina Ilina Puri Echevarría, quien va a dictar el día de hoy el curso de Ciencias Sociales. Bien, es interesante que en esta oportunidad trabajemos esta nueva experiencia educativa con la plataforma virtual Edmodo. Así que, bien, los invito a que empecemos a trabajar esta sesión. Bien, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy bonitos, muy interesantes y muy cortitos que tienen que ver sobre el Renacimiento y la reforma religiosa. Pero sin antes vamos a hacer una retroalimentación de lo que habíamos trabajado la última vez sobre el humanismo. Habíamos mencionado que este periodo de la historia abarca como un movimiento filosófico que se desarrolló en la península itálica más o menos entre los años o los siglos XIV y XVI. Una característica principal de este periodo del humanismo, vuelvo a repetir, fue el tema de la orientación antropocéntrica que nosotros habíamos mencionado, que es poner como objeto de estudio, en este caso, al ser humano. Por otro lado, también existe una orientación a lo que es la percepción a la realidad, los intereses, las inquietudes, inclusive las propias potencialidades. Entonces, enmarcamos muy bien el periodo del humanismo, dejando ya de lado lo que es la Edad Media y obviamente con el nacimiento de este periodo de la Edad Moderna, al cual obviamente hay un gran ascenso sobre los movimientos científicos y filosóficos. Y a partir de ese momento nace lo que es el periodo del Renacimiento y también empieza un desquebrajamiento de la Iglesia Católica, donde obviamente muchos de estos adeptos quieren cambiar su dogma y empiezan a relacionar, en este caso, lo que es la transformación de la religión. Bien, entonces empezamos con el Renacimiento inmediatamente. Decimos que el Renacimiento, dentro de la cronología y como concepto, podríamos decir que esta se inicia a partir del siglo XV hasta donde llega su máximo apogeo en el siglo XVI. Vamos a ver que en este periodo se van a dar una gran diversidad de manifestaciones culturales, como por ejemplo las artes en el área de la literatura y obviamente en las ciencias naturales, como también podríamos hablar en la gramática, también en lo que son la parte de la matemática, la parte de la biología, de la química, etcétera. Para ello, obviamente que en este periodo hay algunas razones por las cuales uno necesita estudiar la que nosotros le llamamos los elementos. Una de estas razones del Renacimiento es que se retoman aquellos elementos que se habían abandonado durante la cultura clásica del periodo de la Edad Media, como por ejemplo el, el apego a las buenas costumbres, al tema de la moralidad, al tema de la ética. Por otro lado, también otra razón del Renacimiento es la reactivación del conocimiento. Queremos que el ser humano vaya mucho más allá de su razón, obviamente que se centre en el aspecto filosófico, porque obviamente necesitamos gente capacitada, necesitamos gente que razone, necesitamos gente que utilice su pensamiento para el progreso intelectual de la comunidad al cual él representa. Pero profesor, ustedes me preguntarán cuáles entonces si esas razones parten de estos tipos de manifestaciones culturales, ¿cómo se origina? Perfecto. Bien, el origen del Renacimiento parte desde el impulso de los humanistas por afianzar su estudio y por afianzar la investigación. Lo único que queremos aquí en este aspecto es rescatar, como ya te he dicho, la cultura clásica que pertenecía al aspecto greco-romano. ¿Por qué greco-romano, jóvenes? Lo vuelvo a recalcar. Es el llamamiento de la cultura de los sectores o de los países de Grecia y de Roma. Otro origen del Renacimiento también se da gracias a la participación de los mecenas. Ojo, los mecenas pertenecen a una clase social
media. Obviamente que aquí vamos a encontrar a los artesanos, vamos a encontrar aquí a los comerciantes, donde obviamente ellos tratan de relacionarse con la nobleza tomando una postura obviamente ya de burguesía, porque justamente este grupo social de los mecenas, como vemos en fotografía, se encarga de aportar lo que es el arte y la cultura. También podríamos mencionar un origen del Renacimiento, es que su lugar de origen, en este caso, se da en la ciudad italiana de Florencia, que ahora obviamente está muy sonado esta ciudad por lo último que está sucediendo a nivel mundial con este problema del coronavirus, ¿no? Que ahora es la más afectada. Y obviamente, gracias a estos mecenas en la ciudad de Florencia, fundan la primera academia o la primera escuela platónica, gracias a la familia Medici, que es una familia, vuelvo a repetir, de la clase media, representan a la burguesía, que era un grupo de comerciantes que aportaban económicamente para el arte y la cultura. Entre las características principales de este periodo, podemos ver que hay un ferviente estudio de lo clásico. Volvemos a repetir sobre lo que es la postura de la Edad Media, obviamente con retorno a lo greco-romano. También vamos a ver que hay muchos intereses por asuntos humanos, mundanos y terrenales. Hemos recalcado aquí el estudio antropocéntrico, ¿no? El estudio sobre el ser humano. Obviamente que este ser humano tiene ideales como por ejemplo glorificarse, ser famoso, tener mucha riqueza y obviamente poder, pero aquí hay un pero, no lo hace a base de las guerras, no lo hace a través de, no lo hace por llamar la atención, sino encuentra razones en este caso a través de su progreso intelectual, o sea, entre más estudie, entre más se capacite, vamos a encontrar en esa persona que es gloriosa, famosa, rica y tiene poder por su intelectualidad, para que quede claro por ese sector en esta característica. Por otro lado, vamos a ver una tercera característica que es el amor por la belleza, la naturaleza y la perfección, y eso lo vamos a notar perfectamente en la arquitectura, lo vamos a notar en la escultura, lo vamos a notar en la pintura, como lo que vemos aquí en la fotografía que te acabo de colocar, ¿no? Vemos a una mujer con un fondo negro, pero vemos la belleza en que ha sido pintada y obviamente su relación que tiene con la naturaleza, que es obviamente un animal en este aspecto. Y por último, hay una actitud innovadora por el progreso de la ciencia, porque obviamente recalcamos aquí el tema sobre la investigación científica, porque aparecen nuevas ramas de la ciencia, como por ejemplo la química, aparece la biología, ¿no? En el caso de la biología, obviamente parte el tema de la medicina. Antes en la Edad Media estaba prohibido, por ejemplo, ¿no? De que se abrieran los cadáveres, ¿no? Porque era un sacrilegio, un pecado atentar contra el cuerpo, ya que la gente aún todavía en ese periodo pensaba de que el cuerpo, ¿no? Y el alma eran las que iban hacia el cielo, ¿no? Pero obviamente durante ese periodo se quiere cambiar esta actitud, obviamente para poder saber mucho más allá sobre el progreso de la ciencia. Bien, lo que nos interesa obviamente aquí ahora, cómo se da este renacimiento artístico en Italia, pero vamos a ver que estos se van a dividir en dos sectores. Tenemos el Quattrocento y tenemos el Quinquecento. Aquí en esos sectores vamos a ver que hay un desarrollo artístico, pero en diferentes países. Por ejemplo, en el Quattrocento vamos a ver que su lugar de origen se da en Italia, en Florencia, y en el Cinquecento obviamente también en Italia, pero especialmente en Roma. Aquí vamos a encontrar algunos representantes en el primer sector. Por ejemplo, vamos a encontrar a Filippo Brunelleschi, que obviamente se le reconoce por ser un profesional de la arquitectura, ya que realizó construcciones como la cúpula de la Catedral de Florencia. Vamos también a encontrar a Domenico Ghirlandaio,
que es un pintor donde trabajó obviamente la Capilla Sixtina, pero lamentablemente una serie de sucesos de salud lo llevó a desfallecer y obviamente en su reemplazo lo completó este trabajo Michelangelo, ¿no? Luego también vamos a encontrar a Sandro Botticelli, que también se le reconoce por ser un pintor, donde una de las características de sus pinturas es entrelazar o relacionar los temas religiosos, profanos, que tienen que ver mucho con el tema de los pecados, y obviamente la mitología clásica grecorromana. Un ejemplo de ello, y obviamente muchos han escuchado ustedes sobre este pintor, ya que uno de ellos es el nacimiento de Venus, ¿no? Es una mujer que está con el torso desnudo y que obviamente entre sus pies tiene un abanico, ¿no? Que está como si estuviera saliendo, a su alrededor hay una especie de ángeles, ¿no? Aquí hay un tema sobre la belleza femenina. También vamos a encontrar un personaje muy importante también, que es Donato de Beto, que nosotros lo conocemos como Donatello, que es un escultor que trabajó a la perfección el tema de recursos como la piedra y el metal. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en aquellas esculturas como David y San Jorge. Hay otros también representantes de Florencia que representan el Quattrocento, que tenemos a Masaccio, Alberti y Ghiberti. Bien, pasamos a Roma, hablando sobre el Cinquecento, y aquí vamos a encontrar a Leonardo da Vinci, que es un personaje humanista, es un inventor, es muy ingenioso, muy relacionado con la realeza en este caso, y como tal obviamente también tuvo alguna instrucción civil y militar. Pero lo más importante de este personaje, que como pintor, que como inventor en este caso, realizó algunas obras como por ejemplo la Gioconda, que todos conocemos su arte, la Última Cena en caso de Jesucristo con sus discípulos, y también tenemos a la Dama de Arminio. Otro personaje, como ya lo hemos mencionado en el Quattrocento, que tenemos a Michelangelo, que tuvo como profesión ser arquitecto, escultor, pintor. Aquí él se encargó de modificar el proyecto de la Catedral de San Pedro, que le llamamos el Vaticano, pero también diseñó la Plaza del Capitolio y, como les mencioné con anterioridad, terminó el trabajo de Domenico con la Capilla Sixtina. Por último, tenemos a Rafael Sanzio como pintor. Estuvo en la escuela de Atenas, ¿no? También realizó algunos trabajos como el de la Sagrada Familia y las Madonas. Pero no hay que dejar solamente en claro el aspecto artístico, sino que también hay un espacio sobre el renacimiento investigación, y eso lo vamos a encontrar con Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, que obviamente aquí habla sobre la refutación sobre la idea del cosmos. También vamos a encontrar a Andrea Vesalio y Miguel Servet, donde profundizaron el conocimiento de la anatomía humana. Bien, jóvenes, espero que hayan prestado atención. También me pueden hacer internos sus consultas sobre este periodo de la historia universal, muy simpática porque obviamente a partir de este periodo nos hace deliberar sobre algunos aspectos del desquebrajamiento, también sobre lo que es eh, la crisis en la Iglesia Católica. Muy bien, jóvenes, entonces los voy a dejar con las actividades a continuación. Muchas gracias.